Bien, siguiendo con el siguiente video, ahora vamos a tomar otros elementos importantes relacionados con los rayos incidentes y los rayos reflejados en los espejos cóncavos. Recordemos la imagen que teníamos anteriormente. El espejo cóncavo es de esta forma y los rayos están entrando en esta forma. Esta como que sería la parte de la cuchara, ¿sí? La parte de donde nosotros comemos, por decirlo así. Aquí, en esta parte donde van a estar entrando los rayos. Aquí es donde van a incidir los rayos, en esta parte de acá. Entonces vamos a tener, dependiendo de cómo entren esos rayos, vamos a tener ciertas características. Por ejemplo, todo rayo que incide pasa por el centro de curvatura y se refleja en la misma dirección. Es decir, si hay un rayo que pasa por el centro de curvatura, ese rayo que incide, es decir, que entra, se va a reflejar en la misma dirección con la que entró. Veamos un ejemplo. Si el rayo entra en esta dirección, el rayo incidente entra acá, el rayo reflejado va a salir en esa misma dirección. Si también entra de esta forma, el rayo incidente va a tener la misma dirección que el rayo reflejado. Punto y sencillo. Vamos a ver el siguiente. Todo rayo que incide pasa por el foco y se refleja paralelo al eje principal. Este es el eje principal o el eje óptico. Pero si hay un rayo que pasa por el foco, se va a reflejar. Si hay un rayo que viene por acá y pasa por el foco, se va a reflejar de una forma paralela al eje. Entonces, si tenemos un rayo que pasa por acá, ¿cómo es que se va a reflejar? Se va a reflejar paralelo a el eje. Entonces, el rayo reflejado va a ir en esa dirección, paralelo. ¿Ve? Aquí están las dos líneas paralelas y va a entrar paralelamente, va a salir paralelamente. Y tenemos un tercer caso. Todo rayo que incide paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. Quiere decir que si yo tengo un rayo que entra paralelo, es decir, paralelo al eje principal, si entra por acá o si entra por acá, se va a reflejar directamente pasando por el foco. Así tengo este ejemplo. El rayo entra paralelo al eje principal o al eje óptico y se va a reflejar pasando por el foco, como lo tengo acá. Si el rayo pasara por acá, se va a reflejar pasando por el foco. Y eso es con respecto a los espejos cóncavos. Estos elementos debemos de tenerlos muy en cuenta porque los vamos a utilizar a la hora de desarrollar los ejercicios. Ahora pasamos con la formación de imágenes en espejos convexos. Las imágenes en espejos convexos, ¿sí? Esta es la parte de afuera de la cuchara, por decirlo así, ¿sí? Aquí es la parte donde le ponemos la comida a la cuchara, pero ahora el espejo convexo es la parte de afuera de la cuchara. Los rayos incidentes van a entrar acá. Muy bien, y tenemos la primera característica. Todo rayo que incide en dirección del centro de curvatura, este es el centro de curvatura, se refleja en la misma dirección. Quiere decir que si tengo un rayo que entra, que incide en el eje de curvatura, ¿sí? Se va a reflejar en esa misma dirección. Si entra por acá, hay que tomar en cuenta que el rayo no va a entrar directamente hasta acá, sino que hay que nada más tomar en cuenta que el rayo va a llegar hasta acá. Aquí tengo este ejemplo. El rayo entra y va al eje de curvatura. Vamos a ponerle una línea punteada señalando que va directo al eje de curvatura. Pero entonces si el rayo entra en esa dirección, se va a reflejar en esa misma dirección. Si tuviera otro rayo que entrara por acá, pues, y que pasa por el centro de curvatura, se va a reflejar en esa misma dirección. Veamos el segundo caso. Todo rayo que incide en la dirección del foco, ¿sí? Acá, se refleja paralelo al eje principal. ¿Qué quiere decir? Tengo el eje principal, si hay un rayo que entra por acá, se va a reflejar paralelo al eje principal. Muy bien. Tengo ejemplo de este rayo. Voy a poner una prolongación para que indique que va directo al foco. Entonces, este rayo
llega hasta acá, su prolongación va hacia el foco, entonces el rayo se va a reflejar desde acá, tomando en cuenta el paralelismo con el eje principal. Se va a ir acá. Si yo hago una prolongación del eje principal, aquí sería la línea paralela del rayo reflejado. Y en el tercer caso tenemos todo rayo que incide paralelo al eje principal se refleja de tal forma que su prolongación pasa por el foco. ¿Ven? El rayo entra paralelo al eje principal. Si hago la prolongación del eje principal, aquí sería paralelo. Entonces, ¿cómo se va a reflejar? Voy a crear este rayo de acá, ese sería el reflejado porque su prolongación llegaría hasta el foco. Y ahí terminaríamos con esta parte, me voy a quedar acá y después seguimos con ejercicios.